El paso a segunda vuelta de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pateó el tablero del ajedrez político que se había jugado hasta ahora en Colombia. El voto por ellos fue masivo contra el establecimiento económico y político y contra las maquinarias que habían puesto sus huevos en la canasta de Fico Gutiérrez. Petro y Rodolfo coinciden en algunas propuestas y se parecen en algunos aspectos, pero son muy diferentes en otros y representan distintas apuestas por el cambio. ¿En qué se parecen Petro y Rodolfo? Son opositores al gobierno Duque y después de algunos cambios de postura de Rodolfo, le dicen no al glifosato y están de acuerdo con el fallo que despenalizó el aborto, con regular la marihuana recreativa, con la adopción por parte de parejas homosexuales y con eliminar el servicio militar obligatorio. Pero hay al menos 4 coincidencias que muestran parecidos más de fondo. Ninguno pertenece a las élites políticas ni económicas de Bogotá. O sea, ninguno es un Santos o un Vargas Lleras o un Pastrana. Gustavo Petro, que creció entre Ciénaga de Oro, Córdoba y Zipaquirá, Cundinamarca, es producto de un proceso político de oposición al establecimiento durante toda su vida. Primero en la guerrilla, luego como congresista de oposición, incluso como alcalde de Bogotá contra el estado de cosas que se encontró en la ciudad y ahora como candidato presidencial. Rodolfo Hernández, nacido en Piedecuesta, Santander, es un empresario millonario producto del esfuerzo individual y familiar con el que creó una exitosa constructora en Bucaramanga. Son populistas. Petro y Rodolfo tienen un discurso en el que se presentan como los políticos que lograrán liberar al pueblo de una élite que lo ha violentado y excluido. Eso es algo que hacen todos los populistas de izquierda y de derecha. Hay una diferencia y es que la élite a la que se refiere Petro la componen banqueros, terratenientes y políticos, mientras que para Rodolfo son esencialmente los políticos. Proponen saltarse el Congreso. Petro lo haría decretando una emergencia económica, una figura a la que él quiere acudir para resolver por decreto lo que ha llamado la catástrofe social del hambre en Colombia. Hay que decretar la emergencia económica como eje central de varios, porque no es uno solo, el hambre. Él ha dicho que le serviría para tomar medidas rápidas que le permitan al gobierno comprarles productos a medianos agricultores y subsidiar insumos para cultivar el campo. Rodolfo se iría por la conmoción interior, una medida de emergencia que le da superpoderes como suspender leyes y firmar decretos que, sin mayores detalles, él ha dicho que serán para combatir la corrupción. Ese decreto tiene que estar revisado por la Corte Constitucional, pero mientras que lo revisa, queda en firme, mientras que lo tumba si es capaz de tumbarlo la Corte. Estigmatizan a la prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa les ha hecho llamados de atención a ambos por el peligro de las estigmatizaciones que les han hecho a la prensa y a los periodistas. Rodolfo, por ejemplo, ya ha insultado periodistas así. Lo que no me puede preguntar es estupideces como es. Y en esta campaña, Petro relacionó con el nazismo a un columnista del canal RCN y a ese medio. Pero bueno, ¿qué diferencia entonces a Petro y a Rodolfo? De entrada, sus posiciones sobre desmontar el SMAT, subir el impuesto al patrimonio, además votaron por opciones opuestas en el plebiscito. Pero hay al menos 3 diferencias de fondo entre ellos. La bandera de Petro es cambiar el modelo económico. La de Rodolfo, luchar contra los corruptos. La propuesta central de Petro es iniciar una transición energética para acabar con la industria petrolera y carbonífera en Colombia, pasar a generar energías limpias y aportar así a contener el cambio climático. Rodolfo Hernández cree que donde nadie roba, la plata alcanza. Y para frenar lo que él llama la robadera, propone crear un instituto virtual que entregue recompensas a los que denuncian actos corruptos hasta con el 20% de lo recuperado, incentivar las veedurías ciudadanas, prohibir las fiestas en las embajadas y hasta poner encargos diplomáticos a colombianos que viven en el exterior para que no resulte tan costoso su sostenimiento. Las dos apuestas muestran una diferencia enorme en lo que ambos consideran que son los principales problemas del país. Y sobre todo que Petro busca una transformación estructural y a largo plazo, no solo porque su transición energética pretende abandonar el petróleo, sus derivados y el carbón, que representan algo más de la mitad de las exportaciones, sino porque más allá de eso busca hacer grandes reformas constitucionales y legales y crear una nueva élite burocrática y económica. Mientras tanto, Rodolfo pretende ejecutar un cambio mucho más limitado, con acciones que no dejan claro si logrará reducir la corrupción y son más fáciles de aplicar que las de Petro, pero también se pueden echar para atrás más fácilmente en 4 años cuando el ingeniero deje el poder. Petro busca un estado más grande, Rodolfo uno más pequeño.
Petro cree que se necesita un Estado más grande que se meta a reducir la enorme desigualdad que hay en Colombia. Por eso, por ejemplo, propone quitarles funciones a las EPS para que médicos pagados con plata pública vayan a las casas a evaluar las condiciones de salud de la gente, o cambiar el sistema pensional para que los trabajadores aporten a Colpensiones, el fondo público, hasta 4 salarios mínimos mensuales, o garantizar la educación superior pública y gratuita. Rodolfo Hernández, por el contrario, cree que el Estado debe ser más pequeño y más austero. Su visión económica es la de un empresario obsesionado con su balance y pretende resolver casi todos los problemas a través del lente de la plata, con incentivos económicos para que la gente progrese y ahorrando gastos. Por eso propone eliminar costos que él considera innecesarios, como algunas embajadas y los carros de los congresistas, y fusionar ministerios tan diferentes como los de medio ambiente y cultura. Rodolfo cree que el Estado muchas veces es un obstáculo que no deja que la gente trabaje y florezca, ya sea porque cobra demasiados impuestos o porque la burocracia le arrebata recursos que podrían llegarle directamente a la gente. Petro tiene un proyecto político colectivo, el de Rodolfo es unipersonal. Los dos tienen liderazgos personalistas, pero el paso de Petro a segunda vuelta es consecuencia de un proceso colectivo que le da sentido a lo que él llamó el pacto histórico. Ahí, junto a casi toda la izquierda, a la mayoría de comunidades afro e indígenas, a feministas, animalistas y ambientalistas, junto con una mezcolanza del samperismo, un sector santista y otros políticos tradicionales. En un eventual gobierno suyo, esos grupos presionarán para que les cumpla. Rodolfo, en cambio, no le debe su paso a segunda vuelta a un proceso colectivo, sino a él mismo. Por eso llegaría sin una estructura política, sin una plataforma ideológica y sobre todo sin la representación de grupos específicos. Eso en principio le daría más libertad para hacer lo que propone, pero al tiempo lo haría mucho más impredecible. Tras el paso de los dos a segunda vuelta, el que más ha tenido que repensar su estrategia es Petro, que pasó de encabezar todas las encuestas en primera a estar en un cabeza a cabeza con Rodolfo. Además, por no ser Petro, casi todo el uribismo y la clase política tradicional se le arrimaron al ingeniero, comenzando por Fico, su candidato, lo que podría darle el impulso final para ganar. Mientras que Petro quedó con opciones menos claras de dónde agarrarse, como los que no votaron en primera vuelta, los 800.000 que votaron por Fajardo y gente que haya votado por Fico a la que logre convencer de que Rodolfo es un salto al vacío y él, en cambio, una opción que respeta a las instituciones. La estrategia en segunda vuelta del candidato de izquierda tiene entonces 3 frentes de ataque contra Rodolfo. Encasillarlo como el plan C del uribismo, hacer ver la contradicción de que Rodolfo, el candidato que más habla contra la corrupción, está llamado a un juicio en el resonado caso de corrupción de Vitalogic. Pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. Y cuestionar su idoneidad para ser presidente, para lo que Petro y sus influenciadores en redes sociales han rotado hasta el cansancio audios y videos de los desafueros del ingeniero. Recibimos a la Virgen Santísima y todas las putas que vivan en el mismo barrio con ella. Bueno, me rinde de culo con esa ley. Todo eso ha sido por redes y entrevistas porque Rodolfo les hizo el quite a los debates que hubieran podido darle a Petro un espacio para poner en evidencia el desconocimiento del país que ha demostrado Rodolfo. El candidato Federico Gutiérrez le estaba explicando, pero el candidato Hernández dice que no sabe, ¿cierto? Ok, está bien, válido, ¿no? ¿No sabe Rodolfo Hernández? Al tiempo, Petro ha buscado mostrarse más cercano a la gente, algo que Rodolfo ha logrado muy bien con su lenguaje chabacano, y se bajó de las tarimas a jugar fútbol, manejar taxi, visitar minas y hasta cargar silletas. Rodolfo, en cambio, ha seguido siendo Rodolfo, no hace acuerdos con nadie y por eso dejó en visto a Fajardo y su combo. Era una cortesía que quería hacer, pero eso ya terminó. Pero agradece adhesiones como las de Fico, el uribismo, los Galán y Carlos Amaya. Recibimos a todo el que nos quiera apoyar con sus votos, pero no les cambiamos el discurso. Y sobre todo, ha fortalecido su principal herramienta para sumar seguidores, su página rodolfistas.com. Es un sistema que creó su campaña y que funciona como una empresa multinivel en la que los seguidores que entran pueden referir a otros e ir subiendo niveles para hacerse visibles en un tablero al que le hace seguimiento el propio Rodolfo. Eso se complementa con grupos de WhatsApp por los que ponen a circular mensajes y se coordinan desde caravanas hasta la acreditación de testigos electorales. Y al tiempo también ha atacado a Petro a su modo. ¿A quién le va a entregar la chequera? ¿A Piedad Córdoba? ¿A Armando Benedetti? ¿A Gustavo Petro? ¿A Roy Barrera? ¿O a Rodolfo Hernández? El caso es que gane quien gane, Colombia entrará en 4 años que no ha vivido antes.